Este fanfic lo estás escuchando en Rangerfix, únete a nuestro Patreon para escuchar mucho más, empecemos. Capítulo 46. Noticias de tesoro. Capítulo 46. Noticias de tesoro. Campo de entrenamiento del cuartel general de la Infantería de Marina, una semana después, tarde. El sol abrasador caía a plomo sobre la arena, el aire vibraba con el calor. Ace estaba de pie en el centro del campo, con la chaqueta tirada a un lado. Su torso estaba cubierto de sudor, pero el verdadero espectáculo eran las llamas azules que danzaban en sus brazos. Tras una semana de entrenamiento intensivo y concentrado, Ace no solo podía controlar con precisión la temperatura de su fuego, sino que también había cambiado su color. No va a ser como la última vez, dijo Ace con una sonrisa, mientras las llamas de su puño se apretaban formando una fina capa pegada a la piel. Frente a él, Lau permanecía impasible, con las manos en los bolsillos y la mirada gélida. Su ron ya estaba activo, una tenue cúpula brumosa centelleando a su alrededor. Empuñaba una katana reglamentaria de la marina, pero la sujetaba con una presión peligrosa. El campo estaba rodeado de reclutas, e incluso Drake había interrumpido su entrenamiento para observar. Un duelo entre estos dos jóvenes prodigios era un acontecimiento excepcional. ¿Listos? La sonrisa de Ace se ensanchó mientras las llamas azules cobraban vida con un rugido. Lau no respondió. Simplemente bajó la barbilla, mientras su mano derecha se dirigía a la empuñadura de su espada y su habitación se expandía en silencio. Pistola de fuego. Personalizada. Zas zas zas. Ace fue el primero en moverse, apuntando con los dedos como si fueran pistolas. Una docena de pequeñas balas de fuego, con forma de estrella, salieron disparadas de sus dedos. Cada una estaba comprimida al tamaño de una cánica, pero ardía a 3000 grados, con una densidad mucho mayor que la de sus ataques anteriores. Lau entrecerró los ojos. Ruinas. En un instante, intercambió su lugar con una gran roca al borde del campo. Las balas de fuego fallaron, impactando contra la arena y derritiéndola al instante en cristales vítreos de un rojo oscuro. El aire chisporroteaba. Los reclutas jadearon. Su fuego, eso ya no es solo jugar con llamas. Ha fundido la arena hasta convertirla en vidrio. Lau no esperó. Volvió a usar Shambles, reapareciendo junto a Ace, con su espada reluciendo. Bisturí. El haki de observación de Ace se intensificó. Giró el cuerpo y la hoja pasó inofensivamente a centímetros de su rostro. Contraatacó de inmediato, sus piernas se encendieron al impulsarse por los aires. Pierna de fuego. Pérfora. Una patada abrasadora, que irradiaba un calor intenso, se dirigió hacia Lau. Sonido metálico. Lau apretó los dientes. Su espada bloqueó la patada, pero la fuerza del impacto agrietó la arena bajo sus pies y una ola de calor recorrió la hoja. Mantuvo la posición y reactivó su poder, intercambiándose con un trozo de escombro para aparecer justo detrás de Ace. Inyección. La hoja se abalanzó sobre la espalda de Ace, pero esta vez Fuosh. Ace lo anticipó, su cuerpo transformándose en llamas puras. La hoja atravesó el fuego y Ace se reformó en el aire sobre él, sus pies envueltos en chorros azules. Había integrado su fuego con el Rokusiki, los 6 poderes. Llama Soru. En un abrir y cerrar de ojos, Ace acortó la distancia. Su puño, envuelto en fuego azul blanquecino, apuntaba directo al rostro de Lau. El aire crepitaba por el calor. La reacción de Lau fue igual de rápida. En el último segundo posible, gritó. Shambles. Sus posiciones se intercambiaron. El puñetazo de Ace impactó en el aire, pero inmediatamente giró, transformando el puñetazo en un codazo llameante. Lau se vio obligado a realizar un bloqueo desesperado, su katana brillando al rojo vivo mientras el haki y el fuego chocaban con un chirrido ensordecedor. La temperatura es aún más alta. Pensó Lau, sorprendido. Los reclutas estaban enloquecidos. Son demasiado rápidos. Ni siquiera puedo ver sus movimientos. Esa llama azul, tiene que estar a más de 2500 grados, ¿verdad? Drake se limitó a observar, con los puños apretados. Este nivel de combate ya superaba con creces el de un oficial de la Marina común. La batalla se prolongó durante 20 minutos. Finalmente, Ace vio una oportunidad cuando la resistencia de Lau empezó a flaquear. Disparó un disparo presionado de llama, un rayo comprimido que atravesó la habitación de Lau. Mientras Lau se tambaleaba, Ace usó llama Soru para acortar la distancia. Puño de fuego. Su puño derecho se extendió y la llama azul comprimida explotó, pareciendo encender el aire mismo. Auge.
Lau salió volando, estrellándose contra el muro exterior del campo de entrenamiento en una nube de polvo y escombros. Durante 2 segundos reinó el silencio. Luego, los reclutas estallaron en vítores. Ganó Ace. Eso fue una locura. ¿Esos dos son realmente niños? Lau estaba arrodillado, con una leve marca de quemadura en el pecho, pero sus ojos estaban más fríos que nunca. Ace corrió hacia él y le tendió la mano para ayudarle a levantarse. ¿Estás bien? Lau lo miró fijamente durante un segundo, luego le tomó la mano y se puso de pie. Eres fuerte, dijo. Su voz era fría, pero la animosidad había desaparecido. Ace se limitó a sonreír. G. Si no hubiera tenido 2 años de ventaja en Aki, no creo que hubiera podido ganar. Lau resopló. Una vez que aprenda Aki, no será tan fácil para ti. Jajaja, estaré esperando. Desde la banda, Cepir y Roy observaron cómo los 2 chicos se marchaban. Esos 2 mocosos y Cepir esbozó una rara sonrisa de satisfacción. El futuro pinta bien. Roy asintió, con la mirada llena de orgullo. La compresión de Ace está mejorando. Puede mantener una temperatura elevada durante más de 30 segundos. Y el control de Lau sobre su habitación es cada vez más preciso, aunque su resistencia sigue siendo su punto débil. Necesita más entrenamiento básico. Sonrió. Una vez que ambos dominan el Aki de armamento y el Aki de observación, algunos de nuestros oficiales de rango Comodoro se van a llevar una verdadera sorpresa. Ja, exclamó Cepir entre risas. Eso es lo que digo. La vieja guardia de la armada necesita savia nueva para forjar el futuro. Llevo esperando esto un montón de tiempo. En ese momento, sonó el Den Musi en el bolsillo de Roy. Buru, era un modelo de inteligencia, con gafas y tono profesional. Contraalmirante Roy, preséntese inmediatamente en la división de inteligencia. Tenemos una actualización urgente. División de inteligencia marina. La oficina estaba en penumbra, con las persianas entreabiertas. En la pared colgaba un gran mapa del Nord Blue, marcado con una docena de puntos rojos. El vicealmirante Tsuru estaba de pie frente a la sala, sosteniendo un expediente. Pase. Roy entró, notando el ambiente serio. Se trata de tu objetivo. Gil de Tesoro, dijo Tsuru, entregándole un archivo encriptado. Hemos descubierto sus movimientos recientes. Roy la abrió. La foto mostraba a un joven de mirada arrogante, con el rostro deformado por una energía inquietante. En su cuello, aún se apreciaba la tenue cicatriz de la marca del collar de esclavo de un dragón celestial. ¿Se escapó de Merigeoise hace 2 años? Reflexionó Roy. Debió de ser durante el incidente del tigre de Fisher. Correcto, dijo Tsuru. Era un esclavo. Tiene un odio anormal hacia los nobles, pero su obsesión por el dinero es aún mayor. Señaló un punto rojo en el mapa. Su último paradero conocido fue el puerto de tránsito de Cremia, una zona gris frecuentada por nobles, contrabandistas y comerciantes del mercado negro. Roy cerró el expediente. Iré yo mismo. Tsuru frunció el ceño. ¿Ahora? Sabes que el Nord Blue está plagado de espías de Doflamingo. Roy se limitó a sonreír. No te preocupes, Tsuru-san. Un pequeño flamenco, no es algo que me preocupe. Tsuru lo miró fijamente un segundo, luego soltó una risita seca. Pequeño flamenco, eso, resulta sorprendentemente apropiado. De regreso de inteligencia, Roy caminaba cuando de repente se detuvo. Sacó un pequeño trozo de papel del bolsillo. La vibrecard de Ace. Los bordes se curvaban y temblaban, señal de angustia emocional. Ja, ¿en qué lío se ha metido ahora? Suspiró Roy, y su figura desapareció en un instante. Campo de entrenamiento, área de pruebas de la División de Ciencias. Rápido. Otro golpe de alta temperatura. Mantengan la llama azul en estado de plasma. Necesitamos obtener una lectura de los datos de partículas. En el límite del campo de entrenamiento, Ace estaba completamente rodeado por un equipo de científicos marinos, todos ellos apuntándole con diversos instrumentos. Estaba rojo como un tomate y gritaba. No soy una rata de laboratorio. Pero eres el usuario de logía más joven en la historia de la Marina, y puedes controlar el plasma. Tu valor científico es incalculable. Gritó uno de los científicos, garabateando extasiado en un portapapeles. No muy lejos, oculto entre las sombras, Lau observaba la escena y, por primera vez, una pequeña sonrisa, apenas perceptible, se dibujó en sus labios. Comentario 1. Votar. Capítulo 47. Puerto de tránsito de Cremia. Capítulo 47.
Puerto de tránsito de Cremia. Puerto de tránsito de Cremia, North Blue. Una ligera niebla matutina cubría el puerto comercial más caótico del North Blue. Los muelles eran una cacofonía de mercaderes gritando, obreros gruñendo y contrabandistas discutiendo. Este era el tristemente célebre puerto de tránsito de Cremia, una zona gris donde se mezclaban nobles, traficantes del mercado negro y cazarrecompensas. Aquí, el dinero era la única autoridad. Un barco de pasajeros atracó y la gente desembarcó, mezclándose entre la multitud. Justo entonces, ¡fuosh! Una figura alta se materializó en el borde del barco, como si se condensara del aire mismo. Medía casi 3 metros de altura, con una complexión delgada y poderosa que se veía realzada por un traje gris oscuro a medida. Su cabello negro estaba ligeramente ondulado y su atractivo rostro, sereno y casi distante, atraía todas las miradas en el muelle. Era Roy, sin su uniforme de marine. Así que esto es todo, murmuró con voz baja y suave. Todo el puerto, que hasta entonces había estado repleto de bullicio, de repente quedó en silencio. Los mercaderes dejaron de gritar. Las hijas de los nobles se taparon la boca, jadeando. Los jornaleros se quedaron paralizados. Uno de ellos, sin darse cuenta, dejó caer una pesada caja sobre su propio pie. Todas las miradas se dirigieron irresistiblemente al hombre que había aparecido de la nada. ¿Quién es ese? Es tan alto, y guapo. ¿Es un noble? ¿O una estrella de cine? SHH. Silencio. ¿Y si es alguien importante? Roy ignoró el alboroto y bajó por la pasarela con pasos largos y pausados. Sus zapatos de cuero resonaban firmes y constantes sobre el muelle de madera. Esto es un fastidio, se había puesto ropa de civil a propósito para pasar desapercibido, pero su altura y apariencia lo hacían destacar aún más. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Sus ojos recorrieron los rincones ocultos del puerto, y ya podía sentir decenas de miradas codiciosas y recelosas fijas en él. Esto, en realidad, me ahorra la molestia de buscarlos. Entró con naturalidad en una taberna de aspecto limpio. En el momento en que abrió la puerta, el bullicioso local quedó en completo silencio. El camarero se quedó paralizado, con gotas de sudor perladas en la frente. Forzó una sonrisa. Señor, ¿qué le sirvo? Roy estaba sentado en la barra, tamborileando con sus largos dedos sobre la madera. Información. La sonrisa del camarero se endureció. Información. Gil de tesoro. ¿Dónde está? Roy alzó la vista, sus ojos oscuros atravesaron al camarero con la mirada, su voz aún suave, pero ahora con un peso innegable. El aire de la habitación se enfrió. En un rincón, un grupo de hombres fornidos se pusieron de pie en silencio, llevando las manos a las armas que llevaban en el cinturón. Sin volverse, Roy soltó una risita. Siéntate. Si quieres vivir. La voz era suave, pero los golpeó como un trozo de hielo. Los hombres se paralizaron, sus instintos gritando. Peligro. Peligro extremo. Se sentaron de nuevo con rigidez, con un sudor frío que les corría por el cuello. Roy se volvió hacia el aterrorizado camarero. ¿Y bien? Esa es mi pregunta. Los labios del camarero estaban blancos. Él estuvo ayer en el casino Golden Sands. Pero, esta mañana se dirigió al norte, al distrito minero abandonado, bien, dijo Roy asintiendo y dejando un berry sobre el mostrador. Gracias. Se levantó y se marchó. Toda la taberna contuvo el aliento, conteniendo la respiración. Afuera, Roy miró hacia el tenue perfil de las montañas al norte, entrecerrando los ojos. Las minas abandonadas, parece que el futuro emperador del oro sigue, hurgando en la basura. Al segundo siguiente, su figura se desvaneció entre la niebla matutina, dejando solo una multitud confundida y unos pocos rastreadores que acababan de perder a su objetivo. North Blue, las minas abandonadas. El sol abrasador caía a plomo sobre la desolada cantera. El aire olía a metal y polvo. Gil de tesoro, de 28 años, estaba de pie con el torso desnudo, el cabello rubio empapado de sudor. En su espalda aún se veía la oscura y fea marca de esclavo de un dragón celestial. Se encontraba al borde del pozo, aferrado a un trozo de mineral de color oro rojizo, con los nudillos blancos. Era acero estelar, un mineral increíblemente raro que alcanzaba un precio elevado en el mercado negro. Sigan cavando. Rugió a la docena de obreros medio muertos de hambre que estaban en el pozo de abajo. Blandían sus picos, con los rostros cubiertos de mugre. Este mineral es nuestra vía de escape. Solo un poco más, y podremos comprar un barco de verdad y abandonar este infierno. Sus ojos ardían con una furia paranoica. Miró el mineral, pero veía otra cosa.
Su novia, Stella, era arrastrada por un dragón celestial, él, escupiendo al noble en la cara, solo para ser capturado y enviado a Mer y Geoise, él, arrastrándose por los suelos de mármol, con la boca llena de sangre, él, encadenado, obligado a cantar y bailar por una sola moneda de oro, murmuró con voz ronca. En este mundo, si no tienes dinero, hasta respirar es un crimen. No hay nada que el dinero no pueda comprar. Un hombre sin dinero, no puede hacer nada. Pero con dinero y su mirada se transformó en una obsesión febril y retorcida. Justo cuando estaba absorto en sus pensamientos, un nuevo sonido irrumpió en el calor. Ejem. Tesoro se giró bruscamente, con el pelo erizado. Un hombre de 3 metros de altura, de pelo negro y vestido con un elegante traje, estaba a menos de 60 centímetros detrás de él, con las manos en los bolsillos, mirándolo con calma. Cuando lo hizo, Tesoro miró a su alrededor inquieto. Los trabajadores en la mina no se habían percatado de nada. ¿Quién y? Instintivamente dio un paso atrás. ¿Quién eres? ¿Un noble? ¿Un espía? ¿Un cazarrecompensas? Roy no respondió. Simplemente echó un vistazo al acero estelar que Tesoro sostenía en la mano. Estar estéril. Tienes buen ojo. Tesoro entrecerró los ojos y, a la defensiva, escondió el mineral. ¿Quién demonios eres? Antes de que pudiera terminar, Roy dio un paso adelante y le puso una mano en el hombro. Espera, ¿qué estás? Fuosh. Ambos hombres desaparecieron de la cantera, dejando solo a los trabajadores confundidos y el brillo del sol sobre un pico desechado. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 48. La ambición del oro. Capítulo 48. La ambición del oro. North Blue, fundición abandonada. El olor acre a metal quemado impregnaba el aire. Tuberías oxidadas y pasarelas se entrecruzaban en el espacio, una tumba de acero silenciosa y opresiva. Fuosh. El espacio mismo pareció desgarrarse cuando Tesoro fue arrojado a la oscuridad, tropezando hasta chocar contra una columna. La sensación fría y gélida del metal le provocó un escalofrío de terror. ¿De dónde está esto? Se giró de golpe, con los ojos muy abiertos, y miró fijamente al hombre alto, de pelo negro, que ahora estaba de pie, tranquilo, detrás de él. La figura del hombre, de 3 metros de altura, era una columna de sombra en la penumbra. ¿Quién eres? Teletransportación. Eres un usuario de fruta del diablo. Roy se apoyó con aire despreocupado contra una viga de acero, con voz baja y firme. Cuartel General de la Infantería de Marina, Contraalmirante Roy. Un marine. El rostro de Tesoro se ensombreció. Su mente gritaba. Instintivamente buscó el cuchillo que llevaba en la cintura, pero solo encontró el vacío. ¿Buscabas esto? Roy sostenía la daga envenenada, haciéndola girar con destreza entre sus largos dedos. La hoja reflejó la tenue luz. De doble filo, envenenada, apuntando a los órganos vitales. Muy profesional. Roy lo miró con una sonrisa fría y vacía en el rostro. ¿Qué quieres? La voz de Tesoro era tensa, su cuerpo estaba encogido. No estoy aquí para arrestarte, dijo Roy, clavando con displicencia la daga en una placa de acero oxidada. Estoy aquí para hacer un trato. ¿Un trato? Tesoro soltó una risa aguda y burlancia. ¿Un marine haciendo un trato? No me digas que estás aquí para hablar de justicia y orden con un esclavo fugitivo. Se bajó el cuello de la camisa, dejando al descubierto la cruda y fea marca de los dragones celestiales. ¿Sabes qué es esto? Preguntó con desdén. Es la marca de tus preciados dragones celestiales. Es la huella que dejaron en mi alma. Roy se limitó a mirarlo fijamente, con una expresión indescifrable. No estoy aquí para hablar con un esclavo. ... Estoy aquí para hablar con el futuro emperador de oro. La risa se le apagó a Tesoro en la garganta. Todo su cuerpo se tensó. ¿Me estás insultando? Gruñó. Te reconozco, dijo Roy con voz seria. Un hombre capaz de encontrar acero estelar en una cantera abandonada. Un hombre capaz de convertir a un grupo de mendigos en una fuerza laboral profesional en 2 semanas. Sacó la daga de la placa de acero. Tienes visión, inteligencia, ambición y eres implacable. Simplemente estás dejando escapar una gran oportunidad. Tesoro seguía mostrando una mueca de desprecio, pero sus ojos habían perdido la burla. Estaba evaluando a Roy como si fuera una apuesta arriesgada. ¿Y bien? ¿Quieres reclutarme? ¿Ponerme una correa de oro? ¿Convertirme en tu mascota, en mi jefe? Te equivocas. Roy se irguió, proyectando una larga sombra en la penumbra. Su voz era profunda y firme. Voy a invertir en ti. Voy a convertirte en el hombre más rico del mundo.
El aire en la fábrica estaba terriblemente quieto. ¿Qué? Tesoro se quedó boquiabierto, incapaz de comprender las palabras. ¿Qué has dicho? Dije que no solo quieres ganar dinero, continuó Roy, señalando el corazón de Tesoro. Quieres usar el dinero para destruir ese mundo arrogante. Quieres forjar un cuchillo de oro y cortarles el cuello. Las palabras impactaron a Tesoro como un golpe físico. Su máscara de rabia y cinismo finalmente se resquebrajó. Quiso reír, pero su boca no le obedecía. ¿Por qué? Su voz era un susurro ronco. Porque no te ofrezco palabras vacías. Al instante siguiente, Roy desató su poder. Auge. Una ola de Aki del Conquistador emanó de él, una presión cruda y aterradora que arrasó la fábrica abandonada. Las vigas de acero oxidado crujieron y se doblaron. El techo se agrietó y el polvo cayó como lluvia. Tesoro se quedó sin aliento. Sus rodillas cedieron y cayó al suelo, una ola de miedo puro y primigenio lo inundó. No era solo presión. Era una declaración. La declaración de un rey. Justo cuando sentía que su mente estaba a punto de estallar, el Aki desapareció. Tesoro estaba a cuatro patas, temblando y jadeando. Miró al hombre que lo dominaba, con los ojos llenos de un terror nuevo y genuino. Tui dijo con voz entrecortada, ¿qué quieres? Roy se acercó, con voz baja, como un susurro diabólico. Puedo darte más que dinero, puedo darte el poder para destruir tu pesadilla. Las pupilas de Tesoro se contrajeron. Lo vio todo de nuevo. Stella, llorando bajo la lluvia, siendo arrastrada, él, encadenado al suelo de mármol de Merigeoise, arrastrándose como un perro, los ojos fríos y aburridos del dragón celestial, alzando su bastón dorado, dinero y susurró, clavando las uñas en la tierra hasta hacerla sangrar. Sin él y no eres nada y alzó la vista lentamente, con la mandíbula tensa y los ojos ardiendo con una nueva y desesperada mirada. ¿Qué quieres que haga? Roy no respondió. Simplemente metió la mano en su abrigo y sacó una caja metálica negra. Hacer clic. En su interior, reposando sobre un cojín de terciopelo, había una fruta del diablo que brillaba como oro líquido. Tipo paramecía. La Goru Goru no Mi. La fruta oro oro. La voz de Roy era monótona. Concede al usuario un dominio absoluto sobre el oro. Sólido, líquido o en polvo, puedes moldearlo, controlarlo y crear con él. Las propiedades del oro se convertirán en tu mejor arma. Controla el oro, y controlarás las reglas. La respiración de Tesoro se volvió agitada. Lo comprendió. El oro era la savia de los reinos, el combustible de la guerra, la medida del poder. Controlar el oro, era tener al mundo por el cuello. Tú y Tesoro miró fijamente a Roy, con la voz temblorosa. Tú y me darías esto y a mí. Esto es solo el comienzo, dijo Roy con una sonrisa gélida. No necesito tu lealtad. Solo necesito tu éxito. Simplemente estoy poniendo a la persona adecuada, en el lugar adecuado. La fábrica estaba en silencio. Tras un largo instante, Tesoro se arrodilló lenta y pesadamente. No por el Aki, sino por el peso de 20 años de vergüenza, odio y ambición que acababan de liberarse. Por primera vez en su vida, alguien lo vio como realmente era. No un monstruo, sino un genio forjado en la desesperación. Está bien. Su mano temblorosa se extendió y tocó la fruta. La ambición que ardía en su pecho, durante años, finalmente estalló en un infierno. Roy colocó la fruta en la palma de su mano. Cómetela. Tesoro lo contempló fijamente, con los ojos llameantes. A partir de hoy, susurró, como un juramento, no soy yo quien se inclina ante el oro, es el oro, el que se inclinará ante mí. Mordió con fuerza. El sonido resonó en la silenciosa tumba de acero. Roy se giró y caminó hacia la puerta oxidada, con la luz del exterior iluminando su hombro. Recuerda, Tesoro, cuando dices el dinero lo es todo, sonrió. Asegúrate de que tú, seas el dinero mismo. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 49. Paquete de inicio para principiantes. Capítulo 49. Paquete de inicio para principiantes. Nord Blue, fundición abandonada. Tesoro engulló el último bocado de la fruta oro oro, cuyo sabor amargo le hizo hacer una mueca de dolor. De repente, sintió una extraña oleada de poder en su interior, una misteriosa resonancia con el metal precioso. Extendió lentamente la mano derecha, rozando con los dedos una viga de hierro cercana. Para su asombro, diminutas motas doradas comenzaron a aparecer en la superficie oxidada, como si los elementos dorados latentes en el hierro hubieran despertado. Las motas se agruparon rápidamente, formando una fina capa de pan de oro. Esto es, y la voz de Tesoro tembló de incredulidad.
Abrió la mano, y la lámina de oro se despegó del hierro, fluyendo en el aire, reformándose y finalmente condensándose en una exquisita moneda de oro que aterrizó sólidamente en su palma. La luz que se filtraba por el tejado roto alcanzó la moneda, haciéndola brillar. Tesoro lo contempló fijamente, con los ojos brillantes. Ya veo, y susurró. No crea oro de la nada. Despierta y controla el oro que ya yace dormido en todos los demás metales. Apretó el puño, sintiendo cómo fluía el poder. Esto significaba, donde hay metal, ahí está mi oro. Una sonrisa fanática se dibujó en el rostro de Tesoro. Pero reprimió rápidamente la euforía, su mente ya calculando. Levantó la vista hacia Roy, con una mirada ahora fría y penetrante. Necesito capital inicial. Y un barco. Roy arqueó una ceja, esbozando una leve sonrisa. ¿Eso es todo? ¿Por qué no pedir una isla? ¿Una compañía comercial? ¿O, un tesoro nacional? Tesoro negó con la cabeza. No puedo masticar más de lo que puedo tragar. Ahora mismo, no tengo fuerzas para pedir más. La sonrisa de Roy se ensanchó, dejando entrever un atisbo de sincero agradecimiento en sus ojos. Está incluso más tranquilo de lo que pensaba. Incluso después de obtener este poder, evaluó de inmediato y con calma sus recursos y riesgos. Bien, dijo Roy con voz seria. Ya que soy yo quien te ha traído hasta aquí, me aseguraré de que puedas pagar la primera ronda. Se giró, mirando la fábrica en ruinas. Capital inicial, un barco, repitió las palabras y luego soltó una risa fría y oscura. Creo que sé dónde conseguir algunos. Interrogación de apertura. Interrogación de cierre. Tesoro retrocedió instintivamente un paso. Vio la fría y cruel diversión en la sonrisa de Roy y tuvo un presentimiento muy malo. ¿Qué estás planeando? Roy agitó la mano, con voz pausada pero cargada de malicia. Hay cierto flamenco en el North Blue, parece que tiene bastantes recursos aquí. Casinos, buques de carga, flujos de dinero clandestinos, vaya lío. Cualquiera de ellos te vendría bien, ¿no crees? Tesoro entrecerró los ojos. Sabía perfectamente a quién se refería. Doflamingo. Estás loco. Roy se limitó a sonreír. ¿Qué? ¿Asustado? Tesoro guardó silencio un instante, luego una lenta y fría sonrisa se extendió por su rostro. Es una locura, pero me gusta. Roy extendió la mano, con voz despreocupada, pero era una orden. Vamos. Es hora de recoger tu paquete de inicio para principiantes. North Blue, puerto de tránsito de Cremia, noche. El puerto resplandecía iluminado contra el mar oscuro. Un enorme carguero rosa chillón estaba atracado en el extremo opuesto, con el flamenco de la familia Don Quixote en sus velas. En cubierta, un grupo de piratas patrullaba. Maldita sea, hemos estado esperando todo el día. ¿Viene o no viene ese cliente importante? Se quejó uno. Cállate. Siseó otro. ¿Sabes quién está a bordo? Lord Diamante. Uno de los altos ejecutivos de la familia. ¿Acaso quieres morirte quejándote así? El primer pirata palideció y cerró la boca. En ese preciso instante, se abrió la puerta de la cabaña. Un hombre alto y desgarbado, con una capa, salió. Su larga melena rubia ondeaba al viento y lucía una sonrisa bobalicona que no podía ocultar la inquietud en sus ojos. Se trataba de Diamante, el diamante de la familia Don Quixote, usuario de la Ira no Mi, fruta ondulación. Se quedó de pie en la cubierta, escudriñando la noche. Algo no va bien, Miyaki de observación, se siente reprimido. ¿Como si la parca se acercara, señor Diamante? Preguntó un pirata cercano. Diamante no respondió. Le tembló el ojo. Al segundo siguiente, auge. El barco entero se estremeció como si le hubiera impactado una bala de cañón. Los piratas que estaban en cubierta fueron arrojados al suelo. Y de pie en silencio sobre la barandilla del barco, una figura alta, morena y vestida con traje, con el abrigo ondeando al viento nocturno, lucía una sonrisa despreocupada, casi de hastío, como si aquel barco fuera un simple entretenimiento después de la cena. Buenas noches, pequeño Diamante R.R. Roy. Las pupilas de Diamante se contrajeron hasta convertirse en dos puntitos, sus piernas temblaban tanto que apenas podía mantenerse en pie. Jamás imaginó que en lugar de un cliente, aparecería este monstruo. El mismo marine que había derrotado a Doflamingo y ejecutado personalmente a Vergo. ¿Qué quieres? Tartamudeó Diamante, retrocediendo instintivamente. Solo estaba recogiendo algo, dijo Roy secamente. Agitó la mano. Aporrear. Los piratas que estaban desenvainando sus espadas salieron volando por la borda, quedando inconscientes.
Yo entiendo. Diamante gritó y cayó de rodillas. El barco. El dinero. La carga. Es todo tuyo. Solo no me mates. Pateó frenéticamente un gran cofre cerrado con llave hacia Roy, con el rostro convertido en una máscara de terror y humillación. Roy lo miró. Dale un mensaje a Doflamingo de mi parte, que se olvide de Dressrosa. O volveré, y le arrancaré todas y cada una de sus plumas rosas, una por una. Diamante se quedó helado. ¿Cómo sabe él de Dressrosa? Al ver que Roy no se movía para matarlo, se subió a toda prisa a un bote salvavidas y remó lo más rápido que pudo, sin atreverse a mirar atrás. 10 minutos después, en la cubierta del barco del flamenco. Tesoro salió de la bodega de carga, portando 2 pesados cofres. El brillo del oro se asomaba por las rendijas. 300 millones de berries, dijo, dejando los cofres en el suelo. Y un lujoso carguero. Su voz era tranquila, pero tenía los nudillos blancos. Ya está hecho. Roy estaba apoyado en el mástil, disfrutando de la brisa. ¿Así que estás satisfecho con tu kit de iniciación? Tesoro no respondió. Se quedó mirando el pequeño bote salvavidas que desaparecía en la oscuridad. Ese hombre, Diamante, es uno de los oficiales de mayor rango de Doflamingo, ¿no? Preguntó, como para sí mismo. Y él, ni siquiera intentó luchar. Simplemente, te lo dio todo y huyó. Había visto lo cruel y arrogante que era la tripulación de Doflamingo. Pero Diamante había huido como si hubiera visto un fantasma. Se volvió hacia Roy, con la mirada penetrante. ¿De verdad eres un marine? Roy se echó a reír. Claro. Es que, estoy trabajando en algo más importante. Señaló el oro a los pies de Tesoro. Y tú, amigo mío, eres mi nuevo socio. Buena suerte, futuro emperador de oro. Un día, los harás a todos arrodillarse. Los harás entregarte sus tronos. Tesoro observó la sonrisa tranquila y segura de Roy, y un extraño y frío escalofrío de anticipación le recorrió la espalda. Bajó la mirada hacia la moneda de oro que tenía en la mano, la que él mismo había acuñado. A la luz de la luna, parecía susurrarle y deja que el oro recupere todo lo que has perdido. El viento hinchó las velas y el barco flamenco rosa salió lentamente del puerto, rumbo a un futuro desconocido. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 50. La entrada de la reina. Capítulo 50. La entrada de la reina. Al día siguiente, Nordblue, cuartel general de la familia Don Quixote. Boom. Todo el castillo se estremeció violentamente. Grietas se extendieron como telarañas por las paredes, y cientos de ventanas estallaron hacia afuera por una aterradora ola de Aki del Conquistador. En el centro del gran salón, Doflamingo permanecía erguido como un demonio, con su abrigo de plumas rosas ondeando al viento, el suelo bajo sus pies crujiendo mientras sus propias cuerdas danzaban salvajemente en el aire. Su característica sonrisa seguía en su rostro, pero estaba deformada por una rabia inhumana. Sus ojos, ocultos tras las gafas de sol, estaban completamente inyectados en sangre. Roy. Su voz era un rugido bajo y gutural que hizo temblar toda la sala. Diamante estaba arrodillado en el suelo, con la frente pegada a la piedra, temblando tanto que el sudor empapaba el suelo. Dorothy tartamudeó, con la voz quebrada por el terror. Él también tenía un mensaje para ti. Doflamingo se giró, lo agarró por la camisa y lo levantó en el aire. Habla. Dijo. Diamante estaba prácticamente llorando. Dijo, que se mantuviera alejada de Dressrosa. ¿Qué? La sala quedó en completo silencio. Al segundo siguiente, las pupilas de Doflamingo se contrajeron hasta quedar como 2 puntos. Se quedó paralizado, como si le hubiera caído un rayo. ¿Cómo podía saberlo? Mi reino, el que he estado planeando durante 10 años, esa es información que ni siquiera el gobierno mundial posee, retrocedió tambaleándose, con el rostro ensombrecido de una forma imposible. Le vino a la mente el sombrero de lunares del joven Lau, y el rostro sonriente y traicionero de su hermano, Rocinante. Traidor, ese maldito traidor. Doflamingo apretó los dientes, con los puños tan apretados que la sangre goteaba de sus palmas. Roy, ¿cuál es tu juego? Sintió una presión que nunca antes había sentido. La de un hombre que no seguía las reglas de los marines, que con aparente tranquilidad y de forma lúdica estaba desmantelando todo el trabajo de su vida. Justo cuando su mente se hundía en un lugar frío y oscuro. ¡Bam! Las puertas del salón se abrieron violentamente. Trébol entró tambaleándose, con mocos volando por todas partes y el rostro convertido en una máscara de puro pánico. Duffy. Es terrible. Tenemos un gran problema. ¿Y ahora qué? Rugió Doflamingo. Trébol casi se desmaya.
La reina de los piratas bestia está aquí. Está justo afuera del castillo. Reina. Esta vez, la furia de Doflamingo se desvaneció, reemplazada al instante por una fría y calculadora cautela. Su sonrisa maníaca se apagó y frunció el ceño. ¿La gente de Kaido viene a por mí ahora? ¿Están intentando involucrarme en su juego, o buscan compartir la presión? Guardó silencio un instante, con una luz fría en los ojos. Déjenlo entrar. Trevor asintió frenéticamente y salió corriendo. Doflamingo se acercó a la ventana rota y miró hacia el cielo oscuro. Su sonrisa volvió, ya no maníaca, sino fría, calculadora e insondable. Interesante, Roy, me estás obligando a tomar una decisión. Cuartel General de la Infantería de Marina, Marineford. La luz del sol iluminaba los grandes edificios blancos. Roy caminaba por la avenida principal, con las manos en los bolsillos, expresión serena y la mente en otra parte. Ya estamos en el año 1510 del calendario marítimo, ¿no? Según la cronología original, este es el año en que Shanks roba la fruta Nika, y pierde el brazo en la aldea fosa. Frunció el ceño y luego negó con la cabeza. Pero yo traje a Luffy aquí, al cuartel general. Ese accidente no debería ocurrir ahora. Bajó la mirada. En cuanto a Sabo, ya le avisé a Dragon. El ejército revolucionario debería ponerse en marcha pronto. Podrán sacarlo de Goa antes de que ocurra el accidente. De esta forma, al menos se librará de ese destino, y podrá crecer con los revolucionarios. Mientras pensaba, oyó pasos rápidos y ligeros. Hermano mayor Roy. Dos pequeñas figuras se abalanzaron sobre él, abrazándole las piernas. ¿Nojiko? ¿Nami? Roy bajó la mirada y no pudo evitar sonreír. Las dos chicas lo miraron con los ojos brillantes. Nojiko era tímida, pero Nami sonreía de oreja a oreja. ¿No deberían estar ustedes dos en clase? Sí. Exclamó Nami con orgullo, poniéndose de puntillas. Vamos a la división de inteligencia. Vamos a aprender a leer cartas náuticas. Y descifrar códigos. Añadió Nojiko con seriedad, apretando sus pequeños puños. Vaya, vaya, el pez gordo por fin ha vuelto. Una voz femenina, lánguida y burlona, provino de las escaleras. Él alzó la vista. Gion, Momo Usagi, estaba allí de pie, con los brazos cruzados y una sonrisa burlona en el rostro. No llevaba su kimono habitual, sino un uniforme azul reglamentario de la infantería de marina, cuyo corte impecable la hacía lucir aún más impresionante. Y detrás de ella estaba una chica muy tímida, sonrojada. Tenía el pelo rubio rojizo y unos claros ojos verdes. En cuanto vio a Roy, se puso roja como un tomate. ¿Ibari? Roy hizo una pausa y luego le dedicó una cálida sonrisa. ¿Cuánto tiempo sin verte, Ibari? Hermano mayor Roy, susurró Ibari, jugueteando nerviosamente con su uniforme, como si estuviera a punto de derretirse. La nieta de Tsuru, pensó Roy, su mirada suavizándose. Es una genio, pero demasiado tímida. ¿Qué están tramando todos? Clase. Dijo Nami, agarrando la mano de Gion. La hermana mayor Gion nos está enseñando a navegar. Y análisis de inteligencia. Añadió Nojiko. HMPH. Un buen navegante necesita algo más que sentido de la orientación, dijo Gion, dándoles una palmadita en la cabeza. De acuerdo, vámonos. Ella volvió a mirar a Roy, guiñándole un ojo de forma significativa. Por cierto, me enteré por la oficina del almirante de la flota Sengoku que causaste bastante revuelo en el North Blue. Roy se encogió de hombros. Solo y recogí algo. No es gran cosa. Gion no insistió. Se giró y condujo a las tres chicas hacia el edificio de inteligencia. Mientras se alejaban, Ibari echó una última mirada furtiva hacia atrás. Al ver que Roy seguía observándola, giró la cabeza bruscamente hacia adelante, y sus orejas se pusieron tan rojas que parecían a punto de sangrar. Roy los vio marcharse con una sonrisa en el rostro, pero su mirada era pensativa. Alzó la vista hacia el cielo azul. De acuerdo. Es hora de ir a ver cómo va el entrenamiento de Ace y Lau. Comentario. Dos comentarios. Votar. Capítulo 51. Las semillas. Capítulo 51. Las semillas. Cuartel General de la Infantería de Marina, campo de entrenamiento, tarde. El sol caía a plomo sobre el amplio campo de entrenamiento, y el aire estaba denso con olor a polvo, sudor y metal. Sonido metálico. Una hoja y una llamarada chocaron, enviando una onda expansiva de chispas por todo el campo. En el centro del ring, el puño de Ace estaba envuelto en llamas azul blanquecinas, mientras que la espada de Lau, Kikoku, recubierta de haki de armadura, cortaba limpiamente el aire. Puño de fuego. Habitación.
Amputar. El calor abrasador y el frío, la energía espacial se encontraron en el aire, provocando un violento temblor que agrietó el suelo. Ja, ja, Ace se secó el sudor de la cara con expresión extasiada. Ahora sí que es una pelea de verdad. Estás haciendo demasiado ruido, respondió Lau con voz tranquila, pero sus ojos estaban más concentrados que nunca mientras su habitación se expandía. ¡Guau! La multitud de marines retrocedió, con rostros llenos de sorpresa. Esos dos chicos, su capacidad de combate ya está al nivel de un oficial, ¿no? Esa temperatura del fuego está haciendo que las rocas del borde del campo brillen de color rojo. Y la habitación de Lau es tan estable. Puede seguir expandiéndola en medio de una pelea. Al margen, Garp estaba sentado con las piernas cruzadas en la arena, entrenando a Luffy, ahora de 7 años. Bueno, principalmente golpeándolo. Tus puños tienen que ser más rápidos. ¿Dónde está tu Aki? Usa tu Aki. ¡Ay! Abuelo. Eso duele. Gritó Luffy, corriendo y sujetándose la cabeza, aunque nunca podía esquivar el puño del amor de Garp. Ja 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 ja. Esto no es nada. Rió Garp. En mis tiempos, tu padre y tu hermano mayor Roy recibieron golpes mucho peores que este. Los alaridos de Luffy eran tan fuertes que comenzaban a distraer a Ace. Luffy. ¿Te callas de una vez? Rugió Ace, perdiendo la concentración. En ese instante, Lau usó su habilidad para desequilibrarlo, haciéndolo retroceder 3 pasos. No debes dejar que tu mente divague en una pelea, dijo Lau en voz baja. Ace apretó los dientes, sus llamas estallaron mientras cargaba de nuevo. En ese preciso instante, una sombra familiar se cernió sobre el campo. Roy, con las manos en los bolsillos, entró en el recinto, recorriendo con la mirada el lugar. Se detuvo al ver una figura familiar apoyada contra un árbol a la sombra. Era Kusan, Aokiji. Estaba recostado contra el baúl, con el abrigo medio puesto, un antifaz cubriéndole los ojos, aparentemente dormido. Pero Roy sabía que lo observaba. Kusan, dijo Roy en voz baja, acercándose. ¿Qué te trae al campo de entrenamiento? Kusan se quitó la máscara, dejando al descubierto un ojo profundo y sereno. Rara, Roy. Solo pasaba por aquí. Observó a Ace y a Lau durante unos segundos, luego dijo. ¿Están seguros de que es buena idea? ¿Criarlo así? Roy sabía a quién se refería. Miró al chico envuelto en llamas. Ace es un buen chico, dijo Roy en voz baja. No debería definirse por su linaje. Él no es el que está equivocado. El mundo que lo condena, ese es el que está mal. Las palabras impactaron a Kusan como un golpe físico. Bajó la mirada, y su mente volvió a los fuegos de Ohara, a la sonrisa desafiante y congelada de Saúl. Tú, y dijo Kusan en voz baja. ¿De verdad que tienes agallas, chico? ¿Tienes idea de a qué te enfrentas? Por supuesto que sí, dijo Roy con una sonrisa tranquila. Pero si no estamos aquí para acabar con esos sistemas corruptos, entonces ¿qué sentido tiene ser marine? Kusan no respondió. Solo soltó una risa baja y seca. Miró a los niños, su poder puro e indomable, y por un instante, no supo con certeza por qué luchaba él mismo, ni de qué huía. Me voy, dijo, sacudiéndose el polvo del abrigo. Nos vemos por ahí, Kusan, dijo Roy, observándolo marcharse. Los pasos de Kusan vacilaron una fracción de segundo, pero no miró atrás. Simplemente saludó levemente con la mano, proyectando su larga sombra tras él. ¿Sigues indeciso, mi superior? Pensó Roy. Bueno, no pasa nada. El futuro aún está muy lejos. Volvió a mirar al campo de batalla. Las llamas de Ace ardían con más intensidad, los cortes espaciales de Lau eran más precisos y los lamentos de Luffy eran ahora, de alguna manera, más fuertes que la risa de Garp. Bajo el sol, la bandera de los marines ondeaba al viento. Aquí, se estaban cultivando nuevas semillas de fuego. East Blue, reino de Goa, noche. En la opulenta ciudad alta, las luces brillaban intensamente. A lo lejos, la terminal gris era una llaga oscura y purulenta. Una figura pequeña y delgada corría por su vida entre montones de basura y chozas en ruinas. Era Sabo, con un moretón reciente en la frente. La quema, van a quemar la basura, van a matar a todos, tenía los puños blancos, los pasos vacilantes, pero no se detuvo. Tenía que advertirles. Pero al llegar a la línea divisoria, 2 guardias le bloquearon el paso, empujándolo hacia atrás. Lárgate. No se permite tirar basura cerca de la ciudad alta. Sabo recibió una patada y cayó en el lodo. Intentó levantarse y de repente, una ráfaga de viento antinatural pasó a su lado.
Los guardias se quedaron paralizados, con la mirada perdida mientras los rifles se les escapaban de las manos. Sabo se quedó mirando fijamente. Una figura alta, envuelta en una capa verde y harapienta, salió de las sombras. Se acercó a Sabo y se arrodilló, mirando al pequeño niño furioso y cubierto de barro. El plan en llamas, ¿qué dijiste? La voz de Monkey de Dragón era profunda, cansada de 1000 batallas. Los ojos de Sabo temblaron. Van a arder, a todos en la terminal, solo porque vienen los dragones celestiales. Su voz se quebró, convirtiéndose en un grito. Van a matarlos, solo porque los dragones celestiales piensan que este lugar está sucio. Ahora sollozaba, con la voz llena de odio. Odio este mundo. Odio ser noble. Odio tener su sangre. Finalmente, se desplomó, inconsciente, en los brazos de Dragón. Dragón lo sujetó. Su expresión era indescifrable, pero sus ojos estaban turbulentos. Así que, este es el bueno. Recordó la carta privada que había recibido de Marineford semanas atrás. En el reino de Goa, en el East Blue, vive el hijo de un noble llamado Sabo. Si buscas a alguien que lleve adelante la voluntad de la revolución, te sugiero que le eches un vistazo. Firmado. Roy. Dragón había conservado la carta. Este contraalmirante de la Marina, no era un simple soldado. Varias de las estrategias más exitosas del ejército revolucionario, el concepto de zonas revolucionarias autónomas, la infiltración celular habían surgido de sugerencias informales que Roy había hecho años atrás. En aquel entonces confió en la información de Roy. Confiaría en ella ahora. Sujetó a Sabo, protegiéndolo del viento con su capa. Te enseñaré cómo destruir este mundo. A la mañana siguiente. Sabo despertó en su suave cama. Su padre, Outlook III, estaba de pie junto a él, con el rostro impasible. Basta de tonterías. El dragón celestial, San Carlos, estará aquí hoy. Asistirás a la ceremonia como mi hijo. Los ojos de Sabo estaban sin vida. Este mundo, no tiene esperanza. Mediodía, en el puerto. Sabo había logrado escabullirse y robar una pequeña barca de pesca. Remaba frenéticamente. Libertad, y susurró. Quiero ser libre. Pero justo cuando estaba despejando el puerto, entró un barco enorme y opulento. En su proa estaba San Carlos, con su casco de burbuja. Ese barquito es feo, dijo Carlos con voz nasal. Húndelo. Sí, santo. Auge. El fuego de cañón vaporizó la pequeña embarcación, lanzando a Sabo al frío mar. Mientras se hundía, una figura vestida de verde, dragón, se movió como una tormenta sobre el agua, arrebatándolo de las profundidades. En el reino de Goa, los nobles alzaban sus copas de champán, murmurando con cortesía y falsedad sobre el desafortunado accidente en el mar. Nadie se percató de que una ráfaga de viento abandonó el reino, llevándose consigo la semilla de la libertad. Comentario 1. Votar. Capítulo 52. La abuela Erin. Capítulo 52. La abuela Erin. Calendario marítimo 1512, East Blue, Loguetown. La brisa salada de la mañana ya era densa mientras el puerto de Loguetown bullía de actividad. Un pequeño buque de guerra atracó y 3 figuras bajaron por la pasarela. Hermano mayor Roy. Creí que habías dicho que íbamos a volver a ver al abuelo Rook y a la abuela Erin. ¿Por qué estamos aquí? Luffy, de 9 años, saltó hacia adelante con un trozo de carne todavía en la boca y gritaba con la voz amortiguada. Roy, con una mano en el bolsillo, le revolvió el pelo a Luffy. Primero vamos a visitar a un viejo amigo. Ten paciencia. Ace, de 12 años, venía detrás con una bolsita de tela. Dentro llevaba un delicado carillón de viento de conchas que había elegido en Marineford. A la abuela Erin le encantaba el sonido de la brisa marina. La última vez que la visitamos, dijo que quería un carillón de viento para colgar junto a la ventana. Ace no pudo evitar sonreír, emocionado de volver a verla. Hace 2 años, cuando Roy los llevó por primera vez a su ciudad natal en East Blue, la escena era caótica. Flashback, hace 2 años, Isla del Amanecer. La niebla matutina aún era espesa. 3 figuras se acercaron a la pequeña casa. Ace y Luffy, con pequeñas mochilas, miraron a su alrededor con nerviosismo. Papá, mamá, ya llegué. Gritó Roy con una cálida sonrisa en el rostro. La puerta se abrió con un crujido. Su padre, Rook, asomó la cabeza con expresión severa. Mocoso, ¿por fin te has decidido a volver a casa, Entonces los vio. 2 pequeñas cabezas asomándose por detrás de las piernas de Roy. ¿Quiénes son? La expresión de Rook pasó de la ira a la confusión y, al instante, al horror.
Un momento, miró a Ace, luego a Luffy, con los ojos desorbitados. Tú, mocoso, tuviste hijos tan grandes y nunca nos lo dijiste. Irresponsable de mierda. No lo son, el rostro de Roy se ensombreció, pero antes de que pudiera explicar nada, Rogue lo agarró por el cuello de la camisa. Roy se agachó de inmediato para que su padre no se lastimara. No te atrevas a mentirme. Este ceñudo se parece a ti de niño. Y este otro monito. No tires del hermano mayor Roy. Gritó Luffy, intentando rescatarlo, pero Rogue lo levantó con una sola mano. Eres fuerte, viejo. Podrías escucharme. Intentó explicar Roy. No son mis hijos. Son mis alumnos. Justo en ese momento, su madre, Erin, salió corriendo, todavía con el delantal puesto. ¿Qué es todo este alboroto? Vio a Ace y a Luffy, y se quedó paralizada. Hijo, ¿son estos tus hijos? Tú, nos ocultaste esto durante tanto tiempo, mamá. No es lo que piensas, no me contestes. Los ojos de Erin se llenaron de lágrimas y su voz se quebró. ¿Cómo pudiste dejar que crecieran sin una madre? Te digo que no lo son, ¿quién te enseñó a ser tan irresponsable? Rugió Rock. No somos sus hijos. Gritó Luffy finalmente, pataleando en el aire. Es nuestro hermano mayor Roy. No nuestro padre. Ace, que había estado de pie a un lado con una expresión de no conozco a esta gente, finalmente dio un paso atrás, justo cuando Erin corrió hacia adelante y abrazó a ambos chicos. Pobrecitas, su voz era tan suave como la brisa. No tengan miedo. De ahora en adelante, esta es su casa. Su abrazo era cálido y olía ligeramente a lavanda. Ace se quedó paralizado. En ese instante, sintió una calidez que jamás había conocido en toda su oscura infancia. Sin embargo, Luffy enseguida empezó a acurrucarse en el abrazo. Sí. La abuela huele de maravilla. Incluso mejor que Belmere. Erin rió, secándose las lágrimas. Deben de estar hambrientos. La abuela irá a prepararles algo de comer. Aquel día el almuerzo fue un festín. Cazuela de mariscos, pescado agridulce, bolas de arroz con ciruelas, sopa de costillas de cerdo, la mesa estaba rebosante. Comed, que estáis creciendo, dijo Erin con el corazón encogido. Estáis los dos tan delgados y, después del almuerzo, sacó telas que había guardado durante años y comenzó a coserles ropa nueva. Quiero una capa roja. Gritó Luffy, revolcándose en las telas. Una genial, igualita a la de mi hermano Roy. Y para ti, te haré un pijama que parezca un uniforme de marine, ¿de acuerdo? Le preguntó a Ace. Ace permaneció en silencio un segundo, luego su rostro se puso rojo e hizo un leve, casi imperceptible asentimiento. Esa noche, mientras Ace yacía en la suave cama, escuchando a Luffy murmurar dormido el arroz de la abuela, qué rico, y el sonido de Erin cerrando suavemente la puerta, sintió que algo en su corazón sanaba. A la mañana siguiente, Ace esperaba junto a la puerta de la cocina. Gracias, dijo en voz baja. Erin sonrió, revolviéndole el pelo. A partir de hoy, tú y Luffy, también sois mis hijos. A partir de entonces, la abuela Erin se convirtió en la persona a la que Ace y Luffy estaban más emocionados de ver, y Luffy se hizo famoso en la aldea por gritar. Tengo la mejor abuela de todo el East Blue. Fin del flashback. El sol de la mañana iluminó los muelles de Logetorun. Luffy, mientras terminaba su bola de arroz, seguía quejándose. ¿A quién nos vamos a reunir? ¿De verdad es más importante que la abuela Erin? Tengo muchas ganas de su estofado, del suave y delicioso, llegaremos pronto, ten paciencia, suspiró Roy. Justo cuando hablaba, el aire se volvió denso y pesado. Una espesa niebla blanca llegó desde todas direcciones. Niebla. Gritó Luffy, intentando atraparla. Esto no es natural, dijo Ace, y sus puños se encendieron al instante con fuego azul blanquecino. Es un usuario de fruta del diablo. Una voz profunda, familiar y molesta resonó desde la niebla. Roy. Mocoso. Estás aquí para causarme problemas otra vez, ¿verdad? La niebla se disipó y apareció un hombre alto, de cabello plateado. Vestía un grueso abrigo blanco de la infantería de marina, llevaba 2 puros entre los labios y sus ojos eran afilados como cuchillas. ¿Cuánto tiempo sin verte, Smoker? Dijo Roy sonriendo y levantando las manos en un gesto inofensivo. Smoker dio una larga calada a su puro, entrecerrando los ojos. Estos son los 2 mocosos que estás criando. Oye. Ace dio un paso al frente, con los puños en alto. ¿A quién llamas mocoso? Luffy, en cambio, se emocionó muchísimo, con los ojos brillantes de emoción. ¡Guau! Estás hecho de humo. ¡Qué guay! ¿Te comiste la fruta humo?
Es la Moku Moku no Mi, fruta pluma pluma. Gruñó Smoker, con una vena palpitándole en la sien. Roy intervino rápidamente, dándole una palmada en el hombro a Smoker. No te lo tomes tan en serio, viejo amigo. Estoy aquí por asuntos oficiales. ¿Qué tal una copa? Deja de decir tonterías. Nunca te presentes en mi jurisdicción a menos que estés tramando algo malo. Oye, yo visito a mis padres todo el tiempo. Estás de paso, dijo Roy guiñándole un ojo. Luego se inclinó hacia mí y bajó la voz. Pero, tienes razón. Hay algo más. Smoker entrecerró los ojos. Escúpelo. Se trata de Shanks el pelirrojo, y del brazo que perdió. El aire quedó en completo silencio. Las pupilas del fumador se contrajeron. Así que es cierto. Se miraron el uno al otro, y entre ellos pasó un peligroso entendimiento tácito. Eres un verdadero pesado, ¿lo sabías? Smoker suspiró, dando otra calada. Solo, investiga lo que tengas que investigar. Pero no empieces una guerra en mi pueblo. Roy se limitó a sonreír. Vayamos al sitio de siempre. Podemos hablar allí.